Buenas tardes a todas y a todos. Es un beneplácito estar presentando esta disertación que se encuentra vinculada al aprendizaje de inglés por competencias, haciendo precisamente una suerte de crítica al proceso por el cual se conciben a las competencias educativas en el aprendizaje de lenguas, específicamente cuestionando si es una educación que propone un mensaje disruptivo o que únicamente establece como parámetros instrumentales o mecanizados, ¿no? Sabemos que en muchas ocasiones partimos desde las premisas básicas para enseñar una lengua a partir de fórmulas, ¿no? Cual matemáticas. Entonces creo que es importante y precisamente este es por lo cual fundamos esta investigación, partiendo de una interpretación de todas aquellas expectativas y situaciones vivenciales, así como problemáticas de los estudiantes, específicamente por el pensamiento crítico, es decir, que todo este análisis parte desde el pensamiento crítico como un eje conductor. Entonces, de ahí que se haga relevante esto, el objetivo, interpretar estas expectativas, cómo asumen los estudiantes su propio rol cognitivo, es decir, cómo ellos, estas son algunas de las directrices que nos llevan a conocer, pues cómo los estudiantes han desarrollado su propio aprendizaje o si han logrado consolidar procesos de autoaprendizaje que pues se alejen del apartado instrumental que pudiera devenir hoy día. También en una segunda pregunta pues es las dificultades que presentan en un contexto diverso. Esto es porque los estudiantes que analizamos pues al final del día son aquellos que han ido de campamento de verano, que han tenido la oportunidad de viajar al extranjero y que por esas circunstancias ellos han consolidado un aprendizaje del inglés pues distinto al que lo ha tomado en clase, y también es importante reconocer si este aprendizaje les ha permeado en una construcción más holística de la lengua y no como una, como lo dije al principio, como una suerte instrumental. Por eso es que en uno de los objetivos, que es el último, es ver y conocer de qué manera desarrollan esta competencia, ¿no? Pero siempre desde la mirada del pensamiento crítico, es decir, desde una forma propositiva, desde una forma deconstructiva, cómo el estudiante va marcando su propio autoaprendizaje, va marcando su propio ritmo, va comprendiendo que la lengua es dinámica y que no es estática, etc. Entonces, las preguntas fundamentalmente corresponden a los objetivos de investigación, como la identificación, la distinción y sobre todo la interpretación del desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes. Bajo estas directrices es que la metodología parte de un modelo cualitativo, porque como se trata de interpretar la realidad de los estudiantes, pues lo que se busca es esto, desde una mirada, desde un modelo cualitativo, comprender dichas circunstancias. Nuestro método es la etnometodología virtual, ¿no? Es decir, vamos a explicar más adelante a qué se refiere con lo virtual, pero fundamentalmente utilizamos esta aproximación a las realidades y a los contextos de los estudiantes. Tenemos también la técnica que se utilizó fue la de caso-problema y entrevistas semiestructuradas. El caso-problema tiene que ver no con la problematización, sino que más bien es el acercamiento del individuo a un problema o a una situación determinada en la cual se pueda él mismo o ella misma identificar y a partir de ahí generar puntos detonadores que nos permitan a nosotros conocer de qué manera el estudiante está viviendo esa realidad. En ese sentido tenemos pues instrumentos, el cuestionario y la guía de entrevista y en sí mismo pues el caso problema. Bajo esta condicionante tenemos que los participantes fueron 7 estudiantes de lenguas extranjeras, específicamente de la licenciatura en la enseñanza del inglés, ofertada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 4 de ellos son mujeres, 3 son hombres y la edad circundante es entre 19 y 21 años de edad. Ese es el promedio de edades que contemplan nuestros participantes.
Ahora bien, en el marco histórico contextual, nosotros estamos sabidos de las competencias como un eje rector dentro de la educación, no solamente básica, sino que ha permeado en la educación superior. En ese sentido, se habla de innovación, se habla de una suerte de progreso. Sin embargo, se ha perdido que toda esta suerte de innovación está vinculada al mundo del trabajo, ¿no? Y que este marco normativo en la educación superior pues está dirigido a eso, a una distribución, sí, de las competencias, de la generación de habilidades que tienen que ver con un órgano rector laboral, ¿no? Entonces se habla de calidad, se habla de estándares de esto, de calidad como un concepto ambiguo, porque no está bien definido, no se conoce lo que es la calidad dentro de un proceso educativo, pensando en que las competencias vienen del mundo laboral y precisamente son desde el mundo laboral en el que se establecen estos criterios de calidad, de distribución, es decir, de manera más cuantitativa, y que proponen una actualización del marco normativo que precisamente atienda a este paradigma educativo. En ese sentido, pues al final del día las competencias, llámese lingüística, pragmática, sociolingüística, que consolidan a la competencia comunicativa, pues han estribado en una suerte de competencias que si bien ayudan al aprendizaje de una lengua extranjera, lo cierto es que, como refiere Sánchez y Parga, al final se trata de una educación que está vinculada fundamentalmente a una función utilitarista. Esto significa que estamos formando estudiantes que te permitan en lo más básico poder comunicarse y justificamos que la lengua es eso, la comunicación y la interrelación o el intercambio de significados entre participantes, pero dejamos de lado el apartado en el que pudiera construirse un proceso más significativo, más allá de la transmisión de un mensaje cualquiera. Entonces, al final del día, en aquellos países, y hablemos del contexto mexicano, es una situación en la que se ha encontrado mayor problema en el sentido estricto de los estudiantes lo que buscan es tener una buena nota que acredite materia y sobre todo generar espacios ya no de discusión, de conocer los elementos holísticos de la lengua, sino que se reduce totalmente a la adquisición o mejor dicho al aprendizaje de estructuras que le permitan al estudiante certificar el idioma y por tanto insertarse en el marco pues laboral, y se ha olvidado que el aprendizaje supone mayores retos, supone o presupone elementos que tengan que ver con la consolidación de un pensamiento crítico que le permita autoevaluarse, autorregularse, que también le permita generar diálogos intersubjetivos con el otro, una crítica propositiva, que construya nuevos procesos de aprendizaje, que tienda puentes entre sujetos, y esta parte ha limitado un aprendizaje en el pensamiento crítico, como veremos más adelante, ya de algunos resultados que se obtuvieron. Para esto cabe la pena resaltar que el caso problema que se desarrolla es el de un estudiante que viaja al extranjero, que tiene en el extranjero unas vivencias de todo tipo, especialmente se hace la suerte imaginaria de un sujeto que viaja a Nueva York y que estando ahí tenía problemas al enfrentarse con el mundo pragmático, el mundo real, en el solicitar comida, vestido, es decir, cosas básicas que para un nivel de inglés pensemos B2, pues debieran, según el marco común europeo de referencias y según los estándares de la licenciatura, pues poder comunicarse de manera efectiva para ello. Sin embargo, en el ejemplo, o más bien en el caso práctico que se pone, pues el estudiante no encuentra ese vínculo directo, ¿no? Siempre termina siendo complicado para él a pesar de contar con la certificación. Entonces, lo que se hizo fue que los estudiantes tenían que visibilizar dichas cuestiones, tenían que reconocer en el que contexto que se encontraba este sujeto ficticio, y a partir de esta amalgama de significados, pues ellos mismos vincularse con ello, de tal manera que muchos de ellos en algunas de sus participaciones, pues nos decían
que precisamente uno de los factores que tiene la lengua meta, háblese la lengua de inglés, o es decir, el de enseñanza del inglés, pues que nos acostumbramos, ¿no? Dice un participante, al acento mexicano, nos acostumbramos a que al final los contextos son distintos, no son lo que se espera. Otro es el inglés académico que ellos mismos escriben, porque el apartado de la plataforma tenía un apartado, un punto de reflexión que les permitiera a ellos hacer esta catarsis de información en el cual ellos pues se asemejan, es decir, ellos tienen un vínculo con el sujeto nos está dando mucha información y ellos mismos sienten esa percepción, ese miedo, todos esos elementos los fuimos recogiendo. En la misma plataforma ellos iban escribiendo cuáles eran sus percepciones y al final, por ejemplo, nos hablaban de una suerte de inglés académico y otro inglés de la vida, ¿no? O inglés ya de contextos reales. Entonces nos dice que los estudiantes la percepción que tienen es que lo que han aprendido en la lengua del salón, llamémoslo en la lengua académica, no es lo mismo a lo que se enfrentan en la vida real y esto ha estribado en que al final pues se debería de aprender, ¿no? Más que una palabra básica de saludos formales, sino que también estuviera vinculado a la pragmática. Si bien es cierto y la justificación de nosotros como docentes es que nosotros debemos enseñar inglés formal porque es importante y es necesario, también creo que la educación demasiado formalista conlleva a un alejamiento de la realidad, a un alejamiento de una pragmática que el estudiante debe desarrollar. Y entonces coartamos precisamente esta forma de ser disruptivo, del conocer a la lengua, insisto, de manera orgánica, y los acercamos más a un lenguaje mecanizado, a un lenguaje pues más sistemático que al final sigue reglas, que al final es netamente estructural y cuadrado y que cuando se encuentran en un contexto externo, pues termina siendo complicado para ellos, ¿no? Entonces, por eso es que los estudiantes pues no tienen un reconocimiento de su proceso cognitivo desde el aprendizaje de las lenguas, es decir, los estudiantes no encuentran pues al final cómo ellos están aprendiendo la lengua, cómo ellos están autogestionando su aprendizaje. Así, los estudiantes presentan muchísimas deficiencias al momento de desarrollar esta suerte de competencias, habilidades, en un nivel pragmático y consciente. Es decir, les cuesta, ya está, cuando se encuentran inmersos en el contexto, pues generar todo un proceso de sinergia con los otros participantes. ¿Por qué? Porque dentro de lo cuadrado de su propio aprendizaje, pues no termina de sentirse a gusto o cómodo como el nivel competencial de las escuelas lo sugieren, ¿no? Porque, insisto, todos los participantes, la característica que les unía, es decir, la cuestión de una suerte de muestreo, que no es muestreo, pero sí de elección de participantes, atiende a todos aquellos que viajaron al extranjero, que contaban con un nivel de certificación B2 y que al final, al estar inmersos, no termina siendo necesariamente una correspondencia real, ¿no? Y entonces todos ellos pues sufrieron peripecias al pedir incluso una botella con agua, al pedir un refresco, al acercarse a otra persona, es decir, la competencia que estaba supuesta a ser la necesaria para lograr no termina siendo la que pues sea necesaria para un acto comunicativo que tuviera una pues forma de aproximación a lo que se solicitaba. Al final, los participantes no han desarrollado un pensamiento crítico autogestivo, no han desarrollado un pensamiento que les permita consolidar una forma de autoaprendizaje, la competencia comunicativa no resalta y no presenta mayores precisiones más allá de las instrumentales y utilitaristas, y esto lo pudimos corroborar con la suerte de entrevistas que se corrieron en las que los participantes no se sentían a gusto, sentían que el lenguaje o la lengua que ellos tienen es mecánica y que sobre todo no reconocen que no tienen las habilidades para poder insertarse en un marco contextual distinto al del salón de clase, porque insisto,
Estos estudiantes cuentan con la certificación B2 de Cambridge y ninguno de ellos tuvo aportaciones, por lo que se refirió tanto en el caso problema y las aportaciones de ellos como en las entrevistas, suficientes para poder consolidar un aprendizaje significativo que estuviera vinculado a una competencia pues mayormente efectiva y que sobre todo estuviera tendiente a un proceso más, insisto, holístico, orgánico, que le permitiera poder, pues eso, consolidar una mayor formación que no esté enmarcada en una sistematización o una mecanización. Es cuanto y les agradezco mucho su atención, espero haya sido pues un punto medular para la reflexión.